tardes, buenas noches, en dependencia del lugar del mundo donde estén siguiendo este programa. Hoy es jueves y nos toca el programa de la hora de la verdad. En circunstancias que considero dolorosas porque se ha cometido una injusticia, dolorosa porque otro líder latinoamericano ha sido víctima de la guerra judicial, porque se están utilizando las herramientas legales de manera arbitraria para lograr los fines que la derecha logró en determinados momentos de la historia a través de golpes militares, a través de golpes violentos. Este neologismo que ahora se ha convertido casi en el día a día de nuestras vidas y de la vida política del continente debe cesar de una vez, debe ponérsele fin de una vez. Cristina Fernández de Kirchner, que ha sido condenada a 6 años de privación de libertad y a la imposibilidad de ocupar cargos públicos de ninguna clase. Es realmente una barbaridad extraordinaria. Pero en Perú sucede algo parecido. En Perú, Pedro Castillo, presidente electo de Perú, que decide, yo creo que bastante tardíamente, y no me gusta inmiscuirme en los asuntos internos de ningún país, pero que se ve perfectamente la sombra detrás de estos hechos, la sombra de este tipo de golpe, la sombra de nuestros eternos enemigos detrás de este golpe. Porque ¿quién le ha dado golpe a quién? En el caso de Perú. O sea, se habla en los medios de que, por supuesto, después vamos a explicar por qué, en los medios se habla del golpe de Estado, que Castillo quiso dar un golpe de Estado, cuando Castillo hizo uso de la ley, de su potestad como presidente, para disolver el Parlamento. Un Parlamento que sencillamente, con una mayoría de derecha y con divisiones enormes de la izquierda, no lo ha dejado gobernar. O sea, desde que ese hombre fue electo presidente, que asumió la presidencia de Perú, no lo han dejado gobernar ni un solo día. Ha sido acusaciones una detrás de la otra, imposible gobernar de esa manera. Ha estado acusado 3 veces de lo que se le ocurre a ellos para provocar la vacancia del presidente del gobierno de su país. Ha sido un hostigamiento desde el inicio que le ha impedido gobernar. Y que yo ciertamente, y esto es una opinión personal, ustedes saben que este programa yo hago, por supuesto, son opiniones personales mías. Son análisis que yo hago desde mi criterio de las cosas. Y yo creo que, miren, si una cosa no se perdona, no perdona a la derecha en ningún momento, es mostrarse débil. Y no es que estemos diciendo que Castillo tiene que violar la ley, pero es un hombre que fue electo por el pueblo peruano y que debía haberse impuesto a ese Congreso que sigue esa estrategia constantemente. Y Brasil ha tenido, Perú ha tenido 6 presidentes en 6 años, si no es un récord Guinness, está cercano de hacerlo. O sea, y no dejan gobernar a nadie, sencillamente esa constitución fujimorista que heredó y que con la que gobernó Pedro Castillo ha sido un caos en el país. Un país que lleva 6 presidentes, uno tras del otro. El presidente no dura un mes. Algunos han durado hasta menos de un mes en el gobierno. Y no solamente no es que no duren en el gobierno, sino que se les impide gobernar. Entonces, bueno, ¿quién le dio el golpe a quién? Porque lo que hace el Congreso, un Congreso que está disuelto por una disposición del presidente, acorde a lo que está legal en el país. ¿Cómo, si no existe, cómo va a poner al presidente y nombrar a la vicepresidenta al frente del gobierno? O sea, son cosas ilegales traídas a contrapelo de la verdad. Y viendo todas las causas que se han seguido en el continente contra los presidentes de izquierda, a mí no me cabe ninguna duda que eso se trata de la misma historia. Esta es la guerra judicial, esto es parte de lo que se viene haciendo contra nuestro continente desde hace muchísimo tiempo. Esta nueva estrategia que ha creado la derecha
para deshacerse de aquellos gobiernos que son un freno a las oligarquías y al dominio estadounidense en nuestro continente. Esa es la verdad, o por lo menos como yo la veo. Contra Cristina se han ensañado, o sea, contra Cristina, y quiero que se entienda, porque el objetivo del análisis de este programa de hoy, de esta hora de la verdad, es precisamente que se entienda lo que hay atrás de esto. Que no se vea como un hecho aislado. O sea, la guerra judicial forma parte de la estrategia, esta guerra judicial, mediática, donde hay intereses económicos involucrados, donde hay intereses políticos ocultos y no tan ocultos, donde se manipula la opinión pública de la manera que se manipula, forma parte de la guerra no convencional. No es un elemento aislado. Si no, miren, sigan toda la pista. O sea, ahí hay una campaña fuerte de descrédito a través de los medios contra Cristina Fernández de Kirchner. Una violenta guerra de descrédito que involucra a la familia, que involucra a todo el mundo. O sea, tratando de cometer un asesinato del carácter. Tratando de que la gente pierda la fe en su dirección política y en ella como persona. Tratando por todos los medios de desacreditarla a los ojos de la opinión pública argentina y mundial, para poder entonces cometer lo que vimos ahora. O sea, es un proceso que está perfectamente imbricado, con acusaciones constantes de corrupción, acusaciones que ha tenido que responder la vicepresidenta argentina constantemente durante todos estos años, casi sin descanso. Ha tenido que dedicar más tiempo a defenderse de todos los inventos, de todos los juicios estos que les han inventado, de todas las acusaciones que le han inventado. Pero ¿cuál es el verdadero culpable de todas estas cosas? ¿Dónde está, cuándo se ha hecho un juicio contra, dónde está el juicio que se le debe hacer a Mauricio Macri? ¿Dónde está el dinero del préstamo del fondo? ¿Dónde está el dinero del banco que se prestó a, dónde fueron a parar esos millones? Y todos los escándalos de corrupción que hubo durante el gobierno de Macri y su vinculación con Panama Papers, con todas las empresas offshore que tuvieron él y sus acólitos más cercanos. Fueron montones de casos de escándalos de corrupción que hubo durante el gobierno de Macri. ¿Y dónde están los juicios contra Macri? ¿Por qué el Poder Judicial no se pronuncia en ese sentido? ¿Por qué no son llevados los corruptos neoliberales a esos tribunales? ¿Por qué no son condenados? Es más que evidente de qué se trata esta trama, porque los verdaderos corruptos de esta película no son los gobiernos progresistas, y eso nosotros lo sabemos perfectamente bien. Los corruptos de esta historia son los gobiernos neoliberales, porque una de las características del neoliberalismo son los altos niveles de corrupción que han mostrado sus acólitos y los que han gobernado siguiendo el modelo neoliberal. Y pudiéramos, solamente hay que ir a lo que se desató con el Panama Papers. Y todo lo que hay en los paraísos fiscales, todos los fenómenos que se han dado de corrupción en paraísos fiscales. Esa gente han robado a las manos sin ningún problema. Y han robado sin la sombra de un juicio, sin la sombra de una acusación real, sin la sombra de una persecución judicial como la que han sido sometidos los presidentes latinoamericanos. Se ha usado contra Correa, se usó contra Lula da Silva. Lula guardó prisión injustamente, producto de una maraña de este tipo. Se ha usado contra Dilma Rousseff para sacarla de la presidencia. Y así una larga lista de presidentes latinoamericanos que han sido acusados, sometidos a juicio, incluso condenados a raíz de esta guerra judicial, que les repito, no es un hecho aislado, forma parte de la guerra no convencional. Está perfectamente bien determinada. Además, incluso reconocida por ellos como parte de la guerra híbrida. O sea, esta guerra compleja que abarca tantas cosas, que tiene que ver con la diplomacia, con la economía, que tiene que ver con la subversión interna, que tiene que ver con la guerra cultural, que tiene que ver con la guerra judicial, o sea, que tiene que ver con el ataque al crédito de las naciones y de las personas, con estas campañas negras donde
que hemos explicado en otros programas cómo funciona, cómo los servicios especiales contratan, crean fuerzas de tarea para este tipo de acción. Y estas fuerzas de tarea contratan net center, contratan haters profesionales, contratan cibersicarios que tienen la misión de llevar campañas de bullying profunda contra las personas, contra la gente, contra los líderes políticos de la izquierda, para desacreditar su función y contra los países. Y los cubanos saben muy bien de qué estamos hablando, porque somos víctimas constantes de ese bullying mediático. O sea, somos víctimas constantes de los ataques mediáticos, de la mentira, de la manipulación, de la fabricación de la fake news. Hemos vivido Venezuela, Nicaragua, óyeme, contra Nicolás Maduro, lo que hay es, o sea, yo creo que nos despertamos y nos acostamos escuchando las diatribas, escuchando las mentiras sobre la vida, sobre el actuar, sobre cada palabra que Nicolás Maduro pronuncia en Venezuela. Es increíble la campaña de descrédito contra el presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Pero recordemos, hagamos memoria de todo lo que ha pasado durante estos años contra Cristina Fernández de Kirchner, que ha sido constante y permanente campaña de descrédito contra su persona. Y todas esas campañas de descrédito llegan acompañadas entonces, por supuesto, de estos procesos judiciales espurios, fabricados para impedir que los gobiernos de izquierda gobiernen, para impedir que los líderes de izquierda lleguen al poder, para sacar a los líderes de izquierda del poder, sustituyendo de alguna manera los cruentos golpes militares que en otra época dieron y que tanta sangre costaron en nuestro continente. Fíjense que este neologismo aparece por primera vez en un artículo de 1975, escrito por John Carlson y Neville Thomas, donde esta gente hace un análisis de esta situación y dicen que la búsqueda de la verdad ha sido sustituida por una especie de guerra llevada adelante por los tribunales. Esto forma parte, les repito, de una estrategia de carácter no militar que se enmarca dentro de la guerra híbrida y que es una combinación. Recuerden bien que estas guerras híbridas son una combinación de acciones judiciales, mediáticas, políticas, económicas. Recuerden que tienen elementos de subversión política, que se incluyen estas cosas. Digo guerra económica porque tenemos que recordar e insistir en que las políticas de sanciones económicas, como se le dice ahora, de bloqueo económico, como que se han cometido contra Cuba, forman parte esencial de este tipo de guerra. Si vamos a los informes, incluso que han salido, los temas, cosas que se han publicado desde el 11 de septiembre, donde se describe con mucha claridad algunos de los hechos a partir de ahí, de esa fecha, de estas batallas por paralizar la acción de los líderes de izquierda, por paralizar sin necesidad de entrar en batalla directa, utilizar los ejércitos a los líderes que no le conviene al gobierno estadounidense. Y podemos encontrar muchísima literatura. Yo encontré algunas cosas que son muy interesantes, pero sería bueno buscar diferentes vías para sistematizar este estudio de esta ciencia de la guerra que han inventado esta gente, para impedir que la izquierda pueda desplegar su agenda política, para paralizar la acción de la izquierda, que lo que han hecho, por ejemplo, en el caso de este presidente de Perú, que han tratado por todos los medios de impedirle gobernar durante muchísimo tiempo, y que ahora, a la primera oportunidad, yo creo que estaba hasta previsto que esto ocurriera. O sea, él lo llevaron a un nivel en que él tuviera que tomar una decisión que fuera radical, y en el momento que él tomara la decisión radical, actuar. Porque fue tan coordinada la acción de respuesta, fue tan rápida y coordinada la acción de respuesta a la medida que tomó Pedro Castillo,
que yo no creo, bajo ninguna manera, que esto haya sido casualidad y que se haya hecho de manera así espontánea. Si vamos a seguir con rigor la verdad, no creo que esto haya sido obra de la casualidad. No creo que haya sido así. Bueno, Cristina ha recibido, en el caso de Cristina Fernández de Kirchner, ha recibido enseguida el apoyo de los principales líderes de América Latina. Correa, Rafael Correa, Andrés López Obrador, se han pronunciado en contra de esta medida de guerra judicial. Yo prefiero decir el nombre en español que usar el neologismo en inglés. Pero muchísimos líderes latinoamericanos que están conscientes de esta guerra. El gobierno de Nicaragua se pronunció también, mandaron sus mensajes de apoyo a Cristina, el presidente de Cuba, el presidente cubano Díaz-Canel, el gobierno cubano, Evo Morales, como líder. Bueno, estaba buscando aquí en la red, bueno, la posición bueno, de varios gobiernos que ven con claridad de qué se trata esta historia, de qué se trata esta estrategia de guerra, de buscar por todos los medios la manera de inhabilitar y de sacar del poder a los principales líderes. Desafortunadamente, yo sí, desafortunadamente, con toda la sinceridad del mundo, bueno, Cristina anunció que no tenía ninguna intención de postularse para la presidencia de Argentina y que además ni siquiera para senadora. O sea que evidentemente está anunciando un alejamiento de la política. Entendible a razón de todo lo que ha tenido que pasar, lo que ha tenido que pasar su familia en estos años. Creo que han sido años muy duros para ella. Ha tenido que soportar una presión enorme sobre su persona y sobre su familia. Y esto, por supuesto, que yo pienso que ha pesado en esta decisión. Pero yo lo que estoy esperando es cuándo van a llevar a juicio a los verdaderos ladrones. ¿Cuándo van a llevar a juicio a toda esta gente de las empresas offshore? ¿Cuándo van a ir a juicio los macristas que blanquearon dinero, que hicieron de todo desde el gobierno, que desaparecieron como por arte de magia el préstamo que recibió Argentina? Todos los escándalos alrededor de las rutas de aviación argentina, todos los escándalos relacionados con parientes de personas del gobierno, todas las cosas que ocurrieron alrededor de estos gobiernos que todo el mundo conoce en ese país. Sin embargo, ni los medios de comunicación, ni los jueces impolutos que condenaron a Cristina se han atrevido a poner sobre la mesa, ni siquiera a poner sobre la mesa, poniéndolo sobre la mesa, ni siquiera eso han hecho. Han guardado silencio. Se han combinado todos los esfuerzos, han combinado todos los elementos, todo el poder que tienen, todo el poder que han logrado acumular para actuar en esta guerra de descrédito, en esta guerra por desacreditar a la izquierda y sobre todo para tapar los grandes y graves actos de corrupción que han cometido los presidentes neoliberales en este continente. Y que han salido a la luz millones de veces por millones de lugares. Los escándalos de los bancos en Islas Caimán, los escándalos de estas empresas offshore, los escándalos de Panama Papers y muchos más. Pudiéramos hacer un listado enorme de las cosas que han sucedido y que han sido tapadas, han sido ocultadas y que nunca jamás han sido llevadas a juicio. A no ser que les convenga. A no ser que haga falta sacar incluso a un líder de derecha que ya no les conviene por determinadas razones internas y entonces uno lo echan a la hoguera. Pero yo no recuerdo ahora, de memoria sí no recuerdo ninguno. De memoria no recuerdo ninguno. Entonces, antes de finalizar este programa, yo quiero mencionar una cosa, porque el otro día, en el programa anterior, cuando hablamos del neoliberalismo, si Cuba era un país neoliberal y no, hay personas que siguen empecinadas que sí, que Cuba es un país neoliberal. Hay personas que siguen empecinadas en la idea de que Cuba sí es un
ha seguido adelante el modelo neoliberal porque confunden toda esta historia de la creación de las MIPYMES con medidas neoliberales. No tienen absolutamente nada que ver. Yo creo que lo expliqué con claridad en el programa anterior. Una cosa son estas medidas de carácter económico, esta inclusión en el modelo económico cubano de otros actores económicos. Una cosa es la inversión extranjera y no sin intención de cerrar el programa. Lo que pasa es que muchos no lo vieron, a pesar de que lo anuncié y haberlo puesto al inicio. Debí haberlo puesto al inicio. A lo mejor cuando rompa este sábado con el programa del Café con Daniel, a lo mejor repito este documental al principio para que la gente lo vea. Para que vea lo que dice Fidel ahí de la inversión extranjera. No se va a pensar que esto es un invento de Díaz-Canel. Porque no se va a pensar como dicen que Díaz-Canel ahora se ha metido a neoliberal y ha empezado a tomar medidas de este tipo. Primera, esa idea de las cooperativas y de las MIPYMES y demás no es de Díaz-Canel. Y Fidel lo dice con claridad. Fidel habla en ese discurso de la necesidad de la inversión extranjera y por qué. Y de la necesidad de la creación de las empresas, estas pequeñas y medianas empresas. Lo explica Fidel con absoluta y meridiana claridad, como él acostumbraba a explicar estas cosas. Pero bueno, el compañero que sigue insistiendo en que sí, que bueno, ya es un problema de criterio personal, no puedo hacer nada por cambiártelo. Yo sencillamente no intentaba cambiárselo a nadie, sino intentaba darle sus argumentos. Y hubo otro señor que se molestó muchísimo porque yo dije lo de Chile, que yo mencioné a Chile en algún momento del programa, y dije que Chile era un ejemplo de fracaso del modelo neoliberal. Me dijo, ¿cómo va a ser el modelo de fracaso? Chile es una maravilla, la vitrina chilena. El modelo neoliberal en Chile hubo que implantarlo por la fuerza. Costó sangre. Y no dio resultado. Chile recibió, y vayan a la información, busquen información de cómo el gobierno estadounidense tuvo que calzar la economía chilena, los préstamos enormes de dinero, el tubo de dinero que le pusieron a la economía chilena para que la vitrina del neoliberalismo no se viniera abajo. Entre otras cosas por la corrupción del gobierno de Pinochet y sus principales acólitos, por la ineficiencia. Pero los niveles de pobreza que generó el neoliberalismo en Chile son enormes y los niveles de diferencia, de desigualdad, que una casta haya prosperado, que ese era el objetivo, y al final es el objetivo del neoliberalismo, que una casta burguesa, aristocrática, progrese, no quiere decir que el país haya progresado, porque los niveles de desigualdad han crecido. Yo voy a poner un ejemplo ahora mismo en Chile. Bueno, estaba buscando el dato, pero se lo puedo dar. La crisis de la vivienda en Chile, la crisis que golpea a Chile hoy en día, el paraíso del neoliberalismo. En Chile hay más de 600.000 personas sin hogar. 600.000 personas sin hogar. Ese es el éxito del neoliberalismo en Chile. Señor, usted que dice que está inconforme, usted que dice que yo estoy mintiendo sobre los resultados de la economía chilena. Señores, 600.000 personas que están sin casa, que están sin vivienda en Chile. Oye, me responde un muchacho aquí también, ya ese señor lo voy a dejar aparte, me responde un muchacho que él se iba para Chile, tenía pensado, es un cubanito, que tenía pensado irse para Chile porque él aquí no tiene casa, porque vive agregado con su mamá y con su papá. Su mamá y su papá que son dueños de la vivienda donde están viviendo, como el 80% de los cubanos. O sea, más del 80% de los cubanos son dueños de su vivienda, tienen propiedad de su vivienda. Pero este muchacho va a Chile porque él quiere tener una casa. Bueno, yo les pido que lea esta información. Yo le pido que busque esta información y si no me cree que profundice sobre el grave problema que hay hoy en día en Chile con el tema de la vivienda y el costo que tiene además rentar una vivienda en Chile. No es cosa de juego. Un déficit de vivienda están dando. Ahí estaba buscando un dato por aquí que tenía cerquita. Hay más de 641.000 familias sin casa en el país. 641.000 familias sin casa. No estamos hablando de personas, estamos hablando de familias, de casas.
Si multiplicamos eso por el número de personas que integra una familia, ¿de cuántas personas en casa estamos hablando? En este paraíso donde este muchachito quiere ir a vivir para solucionar su problema de vivienda. Hay más de 640.000 personas sin familia. Disculpen, 641.000 familias sin casa en el país. Hay 1.091 campamentos donde la gente vive en condiciones infrahumanas. Además de eso, campamentos donde la gente se alimenta utilizando ollas comunes, echando mano a la solidaridad entre ellos para tratar de salvarse y poder enfrentar el hambre. O sea, estamos hablando que en la región metropolitana, la más poblada del país, hay un déficit habitacional de un 44%. De un 44%. Entonces, muchachito, vete para Chile, ve a Chile, que ahí vas a conseguir vivienda, seguro que sí. No te va a faltar. Seguro que eres un profesional graduado por la revolución. Seguro que eres un profesional que no pagaste un centavo por tu carrera. Seguro que tus padres son profesionales porque ya tú eres, por tu edad, naciste bien avanzado al proceso revolucionario. Y seguro que tus padres son profesionales graduados por la revolución. Pero averigua quiénes eran tus abuelos. Como me pasó una vez con una amiga con la que discutimos ese tema. Y yo le dije que ella le debía su carrera a la existencia de una revolución en Cuba. Me dijo que no, que lo debía a su talento. Yo no, a tu talento también, por supuesto, a tu esfuerzo personal, a tu talento. Pero se lo debes en primer lugar a la revolución. Me dice, no, mis padres también eran profesionales. Digo, ¿de tus abuelos? ¿Quiénes eran tus abuelos? Me dijo, no, mis abuelos eran campesinos. ¿De dónde? No, nada. Un pueblo en el sur de las villas. Digo, tus abuelos eran campesinos de un pueblo en el sur de las villas. Seguro que se alfabetizaron con la revolución. Sí, sí, sí. Empezó a hablarme de los alfabetizadores que habían estado en su casa sus abuelos, los habían alfabetizado. Digo, entonces que tú seas aquí, que estés sentado frente a mí, que seas una profesional, que no pagaste un centavo por tu carrera. ¿A qué se debe que tus padres sean profesionales, que tú seas hija de profesionales? Si no es a la revolución. Entonces es probable que este muchacho, no me lo dijo, sea un profesional que la abogaba por la revolución. Vamos a suponer que es una persona calificada que va a llegar a Chile y va a conseguir trabajo. Bueno, le deseo lo mejor del mundo, ojalá que no se vea incluido entre las 641.000 familias que en Chile no tienen casa. Entonces, me da tremenda pena desmoronarle, queridos señores. Me da muchísima pena hacer que se desmorone ante ustedes la vitrina. Cada vez que menciono una cosa está de Chile, que busco un dato para demostrar la tremenda desigualdad que se vive en ese país, pues la gente se siente mal. Algunos que sueñan con imitar el modelo. Yo le preguntaría qué pasa con las pensiones en Chile. ¿Qué ha sucedido con las pensiones? Con muchísimas cosas más. Vayan. Métanse dentro de la vitrina. No la vean desde afuera. Métanse dentro. Ve y mira. Y aprende. Para que usted vea lo que es el paraíso. El paraíso construido por los yanquis. Porque ellos están, por supuesto, atrás de toda esta historia del golpe de Pinochet. Nosotros lo sabemos. Esa historia más que sabida. Bueno, queridos amigos, ¿cómo queda otra? Que invitarlos a ver el programa del sábado por las memorias de Daniel. Hoy toca nuestro café con Daniel el sábado a las 12 del día. Y estaba pensando un poco que sería útil que continuáramos con los programas relacionados con la guerra no convencional para poder dar elementos suficientes para que las personas tengan herramientas para combatir y herramientas para denunciar y herramientas sobre todo para comprender este mundo en que vivimos
¿Y de qué se trata todas estas cosas que nos están sucediendo? Estas cosas que han ocurrido en Argentina, que han ocurrido en tantos lugares del continente contra presidentes de izquierda. Estas medidas que sacaron del gobierno de Dilma Rousseff, que encarcelaron a Lula da Silva, que condenan a Cristina, que amenazan con la libertad de Correa y que paraliza la acción de los presidentes en el continente. Esta estrategia que forma parte de la guerra híbrida, de la guerra no convencional, que forma parte del descrédito, de la guerra contra el crédito de las principales figuras políticas de la izquierda. Este invento del poder del 1% en el mundo para gobernar sin tener que hacer grandes gastos militares que les pueden costar vidas también a ellos, porque en las agresiones que han llevado a cabo también, por supuesto, pierden vidas y puede ponérsele muy difícil la situación en determinado escenario. Y entonces, bueno, les es mucho más barato utilizar a este poder judicial que han ido construyendo, que han construido sólidamente durante años y que es una herramienta eficaz de lucha contra los avances de la izquierda en nuestro continente. Entonces, los invito a ver el Café con Daniel el sábado a las 12 del día. Vamos a hablar de este tipo de guerra. Vamos a hablar un poco más de los medios, de cómo actúan los medios en este tipo de guerra, cuál es el papel que juegan en este tipo de guerra los medios de comunicación masiva, que no por haberlo hablado anteriormente no creo que deje de tener interés, porque todos los días uno aprende más, todos los días uno busca, indaga y ve, tiene la experiencia de convivir en un ecosistema de medios muy virulento contra cualquier proceso progresista, incluso contra cualquier proceso nacionalista, en nuestro continente y en cualquier lugar del mundo. El papel de la mentira, el papel de la manipulación y cómo funcionan todas estas estrategias. No nos cansaremos de denunciarlo, no nos cansaremos de explicar cómo es que funcionan todas estas estrategias, cómo es que funcionan todas estas cosas, cómo se hilvanan una cosa con otra, cómo se estructura perfectamente bien esta estrategia de guerra no convencional contra nuestros pueblos. Bueno, queridos amigos, este ha sido el programa La Hora de la Verdad. Estuvo con ustedes Raúl Antonio Capote, jefe de redacción de Granma Internacional, periodista de Granma, su amigo, que comparte con ustedes esta hora para analizar las principales noticias que están hoy en el mundo y decir nuestra verdad, nuestra visión de lo que realmente ocurre. Un gran abrazo. Nos vemos de nuevo el sábado por las memorias de Daniel en un café con Daniel, para probar un café, compartir un café con ustedes. Y si quieren compartir, están en un lugar de América del Sur donde prefieren compartir un mate, pues yo me tomo un café de este lado y ustedes se toman su mate del otro lado. El caso es que compartamos, el caso es que intercambiemos ideas, el caso es que nos veamos en este pequeño espacio donde no somos muchos, somos pocos, pero somos buenos. Hasta el sábado. Un abrazo, queridos amigos. Yo no sé lo que es el destino. Caminando fui lo que fui. Allá Dios, que será divino. Yo me muero como viví. Yo me muero.